El edificio que alberga la Biblioteca de México José Vasconcelos fue construido en el siglo XVIII para instalar la Real Fábrica de Tabacos de la Nueva España. Tras la independencia, tuvo diversos usos como el de prisión, cuartel, hospital, laboratorio y almacén, y fue escenario de eventos políticos y militares, como el cuartelazo de 1913, conocido como la Decena Trágica. Fue inaugurada como la Biblioteca de México en 1946 y su primer director fue el licenciado José Vasconcelos. En un gran galerón ubicado en la parte lateral de la biblioteca, ocurre desde hace 25 años un movimiento teatral que con temáticas sociales busca acercar a jóvenes y adultos a la disciplina actoral y al análisis de textos, así como despertar en estas personas una conciencia reflexiva ante la vida para transformarla en manifestación artística. El taller es dirigido por la maestra Sandra Félix, quien estudió teatro en Londres y a su regreso a México estudió perfeccionamiento actoral y dirección escénica con los reconocidos maestros Ludwig Margules y Luis de Tavira. Venía yo de Inglaterra, de haber estudiado en Londres actuación, y una muy querida amiga, Jimena García Chávez, su papá era director de la Biblioteca de México, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le digo, todavía no sé bien qué voy a hacer. ¿Te gusta dar clases? Sí. Pues fíjate que mi papá quiere como que hacer un centro cultural de la biblioteca, o sea, que no nada más sea las lecturas del libro, bueno, que la gente venga a leer libros, sino que haya otras actividades y talleres y así. ¿Te gustaría hacer algo? Y le dije, claro, ¿por qué no? Entonces me invitaron a dar un taller. Fernando Álvarez del Castillo era el subdirector y él es el que propuso un taller de iniciación teatral. En 1988, en diciembre de 88, se funda el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Un par de meses después toma posesión como director general de la Biblioteca de México el maestro Jaime García Terrés, quien tiene la generosidad de invitarme a trabajar como director de actividades culturales de la biblioteca. Yo me incorporo en mayo de 1989 a la Biblioteca de México. En esa instrucción me pide que tengamos una sala de exposiciones, que tengamos algunos talleres y que entre ellos el taller teatral, el taller de ajedrez y otros talleres que la biblioteca fue organizando, y es así como, por la misma sugerencia de don Jaime, invité a Sandra Félix a dirigir el taller de teatro en la Biblioteca de México. Y pues empezó el taller y me fascinó, la verdad me encantó. Estaba como con una gran euforia después de mi primera clase, que fue con Miguel Esteves, me acuerdo, Laura García, Marco, Capilla, Aristeo Carvajal, y un grupo hermosísimo. Pues sentí como una gran atracción, como una gran fascinación a enseñar. Y creo que como maestra o como directora, donde uno más aprende es dando clases. Sandra para mí ha sido, desde que la conozco, una ventana. Este taller de teatro ha sido una ventana. Con Sandra nos asomamos a la experimentación, al trabajo, a la disciplina, al deseo de hacer cosas. Como que hay mucha empatía. Digamos que me empoderó como persona. Yo era una joven con mucha energía, ¿no? Pero me dio la disciplina y la conciencia de tener un cuerpo también, la capacidad de entrenarme intelectualmente, ¿no? Porque hacer teatro sí te requiere de un equilibrio corporal, intelectual, emocional, ¿no? Creativo. Me ayudó muchísimo con una especie de timidez enfermiza que tenía. Me ayudó a entender las posibilidades que tiene el cuerpo, la voz, la proyección, hacer una serie de ejercicios que nos liberaron, ¿no? De muchos tabús, de muchos
complejos que en esa etapa de la vida, de la pubertad, sí es importante tener este tipo de experiencias en donde tú exploras junto con otros de todas las edades, de distintos ámbitos, una serie de ejercicios creativos, un proyecto en común. Y yo sabía que algo que era importante era que les diera los principios de Stanislavski, de la verdad escénica y de las acciones físicas y psicológicas y como la lógica de la actuación realista, pero también que era importante que cuando acabáramos el taller hiciéramos un montaje de algo que nos gustara. Entonces escogimos Los Arrieros con sus burros por la hermosa capital, que fue una obra emblemática, fue una obra muy, muy, muy padre, porque bueno, había 20 y tantos actores, se contaba un tema social que a mí me interesaba, que era pues la emigración de los campesinos a México, las dificultades que tienen, de una manera como con cierto humor, tragicómica, y con este grupo pues hasta nos fuimos a Michoacán. Estábamos por montar una pieza costumbrista de Gulebaldo López y me gustó mucho la experiencia de ir a conocer a Zitácuaro, Michoacán, todo el equipo del taller, a la gente que íbamos a revisar, a estudiar, para luego ya poner la puesta en escena. Creo que esa es la anécdota más linda. El taller de teatro sí se ha caracterizado desde hace casi todos sus montajes con Los Perros, con Fugitivos de Tennessee Williams, con Ni Independencia ni Revolución, con temas sociales. Así, digamos, empezó el taller con Los Arrieros y siguieron 10 años después El viaje de los cantores de Hugo Salcedo, que es de la emigración, pero de los mexicanos al otro lado, o sea, a Estados Unidos. Algo que nos costó mucho trabajo e hizo que realmente que creo que el taller cobrara relevancia fue una obra de teatro que se llamó El viaje de los cantores, que incluso se montó la primera vez solo con alumnos y la siguiente vez se tuvo que recurrir a exalumnos y demás para que se juntara el número de personas que tenían que participar en ese montaje, ¿no? Entonces sí fue algo extraordinariamente grande, complicado. Conseguir los recursos fue un poco complicado también, pero al final fue maravilloso porque hubo mucho apoyo del público. Siempre había lleno absoluto. Las generaciones han pues avanzado, hay exalumnos que regresan, Saremi Moreno, por ejemplo, es mi asistente ahora. Te enseña a habitar y a transitar todas las paletas de las emociones, pero siempre es muy respetuosa y tiene como una intuición muy precisa para saber cómo tratar, o sea, es muy personalizada y logra que la gente haga esa conexión con su propia vida y que se abra también y comparta, y creo que eso es lo que le llega al público. Pero sí en mi vida sí marcó como un parteaguas de decir las ciencias duras y la informática y la contabilidad, y por otro lado la actuación, que era pues siendo que es con Sandra Félix, pues este quehacer actoral lleva contenido social, contenido humano, porque así es Sandra. Te da muchas cosas, o sea, Sandra es una gente muy, muy generosa. Me acuerdo que primero le ayudé a asistir el viaje de los cantores, y ya después cuando entré a mi taller hicimos una obra para Día de Muertos que se llamó Noviembre Principia o Comienza con un llanto, de Rafael Pérez Cuit, y después fue la de El día que fuimos perros, y El zapaterito de Guanajuato. Y posteriormente, ya no estando en el taller, sino ya un día que vine a visitar a Sandra y que les faltaba un actor, pues me integré con Mocasín, y con Mocasín nos estuvimos otro par de años ahí. ¡Baja! ¡Escondan a Mocasín lo más pronto que pueda! ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ha hecho ahora? ¡Explícate, niña! Esta mañana Dorcas salió a comprar pan y
verduras. ¡Y no ha puesto! Le he buscado por todas las colas de las tiendas de Sofía. ¿Y? ¡No aparece! Los Asenov llamaron a la policía. ¿A la policía? Me lo dijo la señora Genova. ¿Quieren a Mocasín? Para hacerle la autopsia. ¿Qué? ¿Creen que devoró a Donka? ¿Devorar a Donka? Ay, no. Solo eso nos faltaba. No se preocupen, hablaré con la policía. Les explicaré todo. Se trata de una horrible confusión. Espera, ¿piensas que van a creerte? No seas ingenuo. Vete con Mocasín, papá. ¡Al Montevito, ya pronto, papá! ¡Pronto, Vasco! ¡Huye antes de que se los lleven a los dos! Creo que hay un sello que nos compartió, que es todo el trabajo de imágenes y no solo visuales o de recreación de la imaginación, sino sensoriales, la evocación del recuerdo. Porque Sandra apuesta al teatro grande, al teatro que llega hasta el fondo. Si tú te das cuenta en todos sus montajes, lo importante es la semilla, ¿no? Lo importante es lo que ella deja en la gente, y lo que deja en los alumnos es una honestidad de realizar algo digno. Y recuerdo que me preguntó mi nombre, Cristian Eduardo Gutiérrez Cortés. No, es que es muy largo. Tiene que ser algo más corto, ¿sabes? Cristian Cortés. Ándale, el juego de las T's es interesante. Así. Y desde ese día, todos lados ya soy Cristian Cortés, gracias al consejo de la maestra. Hice la audición con Sandra y ya todos fuimos elegidos y estábamos haciendo curso cuando de repente nos llega la noticia de que van a remodelar la biblioteca y nos truncan el curso. Esto que estamos viendo ahora es de la remodelación de la Biblioteca de México, y este salón de arriba pues no existía. Abajo era el foro. Ahorita si me siguen van a ver este espacio que vemos aquí ahorita que está vacío, era parte del escenario del antiguo foro, que fueron pues 20 años o algo así. Ahora tenemos 3 elegantes camerinos. Donde estaba el foro era un auditorio de cine y de conferencias, pero aquí lo que hacíamos era poner cajas de cartón de huevo, y el techo se ponía una tela también por el eco. Cuando me dijeron que ya se iba a acabar el foro, me sentí como en la película Cinema Paradiso, ¿se acuerdan? La que sí, cambian de cine y todos lloran por el cine, y dije, bueno, no sé si voy a llorar porque tengo muchos recuerdos del foro y me gusta acordarme cómo era. Pero dije, no, hay que seguir adelante y disfrutar las nuevas cosas. Entonces aquí tenemos un nuevo foro. Este foro se hizo hace 3 años más o menos. Ahorita están afocando para el montaje que vamos a presentar, que es Grietas. Están haciendo su revisión de luces, pero pues está todo lleno de... el techo está completamente cuadriculado para poner muchísimas luces, tiene muy buen sonido y tiene una capacidad de 180 butacas. Entonces, bueno, esta es la nueva parte del taller y esperemos que siga habiendo más obras del taller y de otros grupos invitados. Digamos, el viejo foro pues estuvo cerrado un tiempo, como 1 año o 2, y nosotros lo que hicimos fue presentar la obra de Rose, una obra invitada con Amanda Schmelz, y luego hicimos conferencias sobre la lluvia de Juan Villoro, que se estrenó aquí con Diego Jauregui y la Compañía Nacional de Teatro. Mientras yo tenía a mi grupo, pues leíamos, seguíamos dando clases, pero con ejercicios, con lecturas. Estábamos montando y le digo a Sandra, oye Sandra, ¿y si aquí metemos una luz así, así, así? Yo sin saber un carajo. Me dice Sandra, ¿sabes iluminar? Le digo, pues no, pues tú vas a iluminar. Ese fue mi primer montaje que iluminé. Sandra, por supuesto, me fue guiando y a partir de ahí
todos y cada uno de mis montajes, los iluminé. Todos nos involucramos en la realización de los carteles de toda la producción, ¿no? Entonces creo que eso nos unió mucho, aparte de que compartimos como muchas experiencias y muchos elementos de nuestra vida. La perseverancia que he tenido, bueno, ha logrado un foro, un lugar exclusivo para el teatro. Nosotros comenzamos pues con un cuadro que no teníamos nada, ni luces, ni un ambiente creado, ¿no? Ella ha logrado demasiado en este lugar. Y para mí, pues Sandra tiene un gran espíritu para dirigir, o sea, como que sus obras tienen como vida propia, ¿no? Y eso es lo que yo buscaba en un director. Se vuelve un intercambio muy rico, porque continuamente estamos recordando reglas del trabajo, ¿no? Como intercambiando principios, intercambiando maneras de abordar. Se integraron al trabajo muchachos jóvenes que estaban trabajando con Sandra, me invitó a mí a platicar con sus alumnos también, y entonces como que es una manera en la que se borran fronteras, ¿no? Ella trabaja mucho con el análisis, en el análisis de texto, entonces te da todos los elementos a ti como actriz, te da todos los elementos en el análisis, y ya después en el trazo siento que te deja como más libre. Tratar de llegar a un punto en donde demos una actuación que parta sobre todo de una interiorización muy fuerte. Solo tú y yo estamos aquí hablando en lugar de festejar el día glorioso. Yo tengo miedo. El pueblo está lleno de agujeros. La feria también está llena de agujeros. No quiero ir. ¿Miedo de qué? Ya se lo dije, pero usted de nada se fija. Me fijo en que no oyes nada de lo que te digo. Aprendizaje, es un oficio, y a mí me ha dado muchísimo poder hacer el oficio con los jóvenes, con los también no jóvenes, porque también hay gente de todas las edades que resultan ser unos alumnos espléndidos y muy fieles, ¿no? La gente más madura. Pasé por aquí por la biblioteca, bueno, siempre paso, y vi que había un taller de ¿qué? Decía de 18 a 100 años. Dije, sí entro en la edad, padre. Y ya me inscribí, lo que soy ahora. No era así, desenvuelta, desinhibida, ahora sí soy yo. La cosa más linda fue la unión de todos los actores, que nos unía a todos, y era como una gran familia, muy acogedores, muy participativos. Pude hacer el papel de Miguel Hidalgo, que me gustó mucho, además que ella siempre escoge cosas que son muy importantes, no solamente desde el punto de vista artístico, sino social. Pues la reconozco como una maestra, incluso maestra de maestras y de maestros, porque el talento lo tiene, es muy sensible y también estricta, que son los elementos que tiene que tener un maestro de teatro. Es un trabajo que hace con nosotros, pues como actores, te lleva de la mano por un proceso que te va haciendo ser más consciente del espacio teatral y todo, y el trabajo que vas desarrollando en la escena. Yo ya había visto el trabajo de Sandra y venía al foro y decía, algún día voy a estar ahí, algún día me va a dirigir Sandra. Entonces hice un pequeño casting y pues me quedé, tomé el taller, el cual fue pues muy padre, y ese mismo año le pidieron, con las fiestas del Bicentenario, le pidieron a Sandra pues una puesta en escena que tratara sobre la temática de la independencia y la revolución. Y a Obregón lo mató la iglesia junto con Calles. Por un lado estaban los que querían una verdadera revolución, Zapata y Villa. Por el otro, los que no la querían, Carranza y Obregón. Todos sabemos quién ganó, así que ¿qué revolución festejamos? Extrañísimo que quienes invitaron al festejo del Bicentenario hayan sido
Oh paradoja. Los mismos que mataron, torturaron, vejaron y excomulgaron a los padres de la independencia, Hidalgo y Morelos, y los que asesinaron a Villa y Zapata sin ruborizarse. ¿Y cuáles fueron los famosísimos ideales de la revolución? Sufragio efectivo, no reelección, tierra y libertad, obreros y campesinos al poder. A 100 años de distancia, ¿alguno se habrá cumplido? Yo me encargaba de dar los recursos, bueno, apoyar para obtener los recursos dentro de la misma estructura administrativa de la biblioteca, que prácticamente me convertía como en la productora, ¿no? Porque era conseguir todo, hacer las gestiones de todo, del material, de si había que contratar algo. Obviamente todo esto coordinado con mi jefe Miguel García, pero anteriormente estuvo Rafael Vargas, Martín Hernández, ellos fueron los jefes de Sandra, y de ahí en adelante pues ya en producción siguió creciendo el taller, ¿no? Siempre también con el apoyo de Philippe Amand. Bueno, Philippe ya llevamos como 22 años juntos, pero muchas veces, como en el viaje de los cantores, me asesoró muy bien de los colores escenográficos, etcétera. Y en otras veces me ayudó muchísimo, varias obras ya llevamos. Me acuerdo la de Fugitivos, que eran 3 obras de Tennessee Williams, donde se hablaba de una pareja que vivía en un lugar muy pequeño y tenía que llover en escena en una ventana. Pero yo ensayaba con una ventanota y me decía Philippe, oye, creo que estás un poco desproporcionada con la ventana, te la voy a bajar. Y entonces le puso una tela increíble que parecía muro, hizo una pequeña ventana y consiguió como toda una metodología para que lloviera en ese vidrio verdadero, lo iluminó desde afuera y con 3 o 4 elementos hacía cosas mágicas. De los perros tenía 9 reflectores y se volvió una iluminación maravillosa. Ahora ya tenemos un teatro con muchísimos reflectores, muy sofisticados, pero en los años anteriores, pues con lo que se tenía, había muchísimo ingenio. Pero entonces no ha sido para nada un sacrificio, al contrario, es mi segunda casa. Sofía, mi hijita, a veces se cansa porque viene aquí mucho. Me dice tu mamá que actuaste, Sofía, ¿en qué obra? En una obra que se llama Ni Independencia ni Revolución, yo hice un papel de como una escena de una niña conservadora y actuaba, y era muy chistoso. Por fin seremos gobernados como Dios manda. Creo que enviarán a Maximiliano de Habsburgo. ¿De Habsburgo? Yo fui parte del montaje del viaje de los cantores. Fue una de mis máximas experiencias interpretar al sobreviviente. Entonces sí, para mí era justo reír, llorar, volverte loco, revolcarte en el escenario y lo amé. Una vez cuando estábamos haciendo el monólogo de Camaleones, se me olvidó por completo y Sandra se dio la enojada del mundo. Así de, ¿cómo es posible? Pues sí tenía razón, ¿no? Obviamente. Pero pues ya después me redimí. Ya. Que siempre nos ponía a hacer ejercicios con mi compañera Águeda. Estábamos chavitos. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues algo de cama. Entonces, siempre que le presentábamos un ejercicio, era cama. Y en una ocasión se levantó enojada y me dijo, ¿ahora qué me van a presentar? Cama ardiente, tercera parte. Ay, estoy muy agradecida con ella y con el teatro, con esta biblioteca que, pues sí, cambió mi vida. Y creo que ya no tengo pena. No es fácil sostener un proyecto durante tantos años, 25 años. Muchísimas generaciones han pasado por aquí, actores de toda índole. Y creo que es un esfuerzo muy grande que lo ha mantenido con pasión, con disciplina, con inmenso amor. Que tenga mucho éxito, muchos años como los que ha tenido hasta ahorita y que siga siendo este taller un semillero para las próximas generaciones. Porque bueno, la verdad es que hay que apostarle a la cultura. Yo desde hace muchos años quería hacer un
un espectáculo de poesía. Desde la muerte del hijo de Javier Sicilia me impactó mucho que le escribiera el poema a su hijo y que dijera que se iba a retirar de la poesía, que le iba a decir adiós a la poesía. Yo dije, qué dolor debe de ser, obviamente, para un poeta alejarse de algo que quiere, ¿no? Por la muerte del hijo. Entonces, a partir de eso, como a mí me gusta mucho la poesía, más bien empecé a recapitular y recaudar poemas en torno a la reflexión sobre la violencia y la paz. A mí de Sandra lo que me gusta mucho es cómo te va llevando a que escarbes en tus vivencias y en que busques esa imagen específica. Se me hace una labor totalmente loable de los directivos, de la maestra, de Philippe Amand, al diseñar este hermoso foro que está padrísimo. Pues ojalá que de estos 25 años nos dure la maestra otros 25 años. Te sientes más seguro cuando ella te está dirigiendo porque tiene paciencia, logra lo que quiere. Yo creo que por eso, porque como que se logra comunicar con todo el mundo y entiende. Es muy padre que alguien sepas que te esté echando, o sea, que te está apoyando. Estás tú tan vulnerable allá arriba o donde estés. Lo que más me quedó aquí de este taller, esa parte de ahí yo no soy un personaje, soy una persona que está transmitiendo su vivencia, sus emociones, y otra cosa muy importante, el conocer la poesía realmente como es. Empiezas a trabajar a través de su metodología en conocerse y arriesgarse a entrar para que después puedas dar vida a este tipo de personajes que son complejos, ¿no? Que cuando tú ves una obra de teatro y te mueve, como para decir yo quiero estar ahí, hacer teatro, y que la vida te dé la oportunidad de trabajar con esa persona que admirabas sin saberlo. Entonces, para mí fue maravilloso. Grietas para mí tiene una importancia enorme porque el objetivo es, de alguna forma, hacer que el público tenga una toma de conciencia. Pues Grietas para mí es, no sé, como un sueño en realidad, bueno, y poderlo compartir con mis compañeros, poder estar dirigida por la profesora Sandra, creo que ha sido algo increíble. Porque todo se ha hundido en un dorado mar de dólares. Para mí fue súper bonita la experiencia del taller de Sandra y yo sí lo recomiendo para la gente que se está iniciando en el rollo del teatro, yo lo recomiendo mucho. Yo quiero felicitar de manera muy afectuosa y muy satisfactoria a Sandra por el trabajo que ha desarrollado y por el empeño que ha puesto a lo largo de estos 25 años. Y que desde luego esta es una oportunidad para festejarlo y para renovar el esfuerzo para que siga dando frutos. Integración. Encuentro. Libertad. Lo mejor. Árboles. Libertad. Boom. Acción. Aprendizaje. Corazón. Flor roja. Pasión. Inspiración. Alegría. Ilusiones. Experiencia. Maravilloso. Aprendizaje. Fantástico. Eso es magia. Crecimiento. Lo mejor. Amor. Toda una experiencia. Amor. Corazón. Magia. Descubrimiento. Gozo. Democrático. Renacer. Interesante. De la vida. Juego. Increíble. Sandra. Entonces, pues aquí, sin darme cuenta, pues pasaron 25 años.
¡Felicidades!